Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase. Bien. Y vamos a trabajar lo que corresponde a fonología, la segunda parte de fonología. Bien, eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, la clase pasada nosotros trabajamos lo que era en sí lo que era la gramática, trabajamos sus componentes. Bien. Y de los componentes que mencionamos, nos centramos en el componente fonológico, ¿cierto? Eso fue lo que trabajamos. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar. Como vimos en fonología, la fonología segmental, vimos lo que eran las características de las vocales y las consonantes. Ahora vamos a trabajar la fonología suprasegmental, o sea, la segunda parte. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos los únicos dos fonemas suprasegmentales del español, que son el acento y el go. Eso es lo que vamos a trabajar. Bien. Comenzamos entonces. Comenzamos definiendo qué son los fonemas suprasegmentales. ¿Por qué se denominan así? Los fonemas suprasegmentales son esos fonemas que aparecen de manera simultánea a los fonemas segmentales. Como aparecen de manera simultánea, son indesligables a ellos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esos son tus fonemas suprasegmentales. Son simultáneos a los segmentales y son indesligables a ellos. ¿Listo? ¿De cuáles estamos hablando? Pues estamos hablando del acento y del tono. Bien. El acento ocurre a nivel de palabra y el tono ocurre a nivel de enunciado. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Bueno, vamos a trabajar cada uno de ellos para ver en qué consisten. Comenzamos con el acento. El acento, hay tres tipos de acento. Bien, vamos a diferenciar. Tienes el acento fonológico, tienes el acento prosódico y tienes el acento ortográfico. Bien, acento fonológico, acento prosódico y acento ortográfico. El acento fonológico se va a conocer como em, ese acento que tiene la capacidad de cambiar significados. Es decir, cumple la función distintiva que nosotros ya hemos estudiado. Bien, cumple la función distintiva. Entonces, ese es tu acento fonológico. Bien, ese acento que tiene la capacidad de cambiar significados. Luego tienes el acento prosódico. El acento prosódico es el acento que se presenta en la pronunciación, a nivel de pronunciación de la palabra. Bien, entonces ese es el acento em, que nosotros le colocamos a una palabra al momento que la pronunciamos. Está presente en todas las palabras. Bien. Y finalmente tienes el acento ortográfico. El acento ortográfico es el acento que va a, em, que va a representar al acento fonológico en la escritura. Bien, ese es tu acento ortográfico. Bien. Entonces son tres tipos de acento que tú debes tener bastante en claro. Bien, bastante en claro.
Mm. Aquí tenemos la definición y te dice el acento ortográfico, perdón, el acento es un rasgo prosódico que se asocia con la intensidad de una sílaba dentro de la palabra. O sea, es la mayor fuerza de voz que recae en la palabra. Cumple función distintiva, eso es lo que te decía del acento fonológico en algunas palabras. Bien, va a desempeñar esta función distintiva. A ti te van a hacer preguntas relacionadas con este valor distintivo, o sea, con esta capacidad que tiene el acento de cambiar significados, ¿ya? O sea, el acento fonológico. Por eso decimos como fonema. Entonces, ¿cómo lo vas a determinar? De la siguiente forma. Cuando tú, al desplazar el acento en una palabra, al desplazarle la ubicación, ¿no? Implica un cambio de significado, vas a decir que hay acento fonológico. Bien, de esa manera. Por ejemplo, tienes la palabra depósito. Si tú le desplazas el acento a depósito, va a aparecer la palabra depósito. Y depósito tiene significado, existe en el español. Y si le sigues desplazando la posición del acento, vas a tener depósito y también es una palabra del español, también existe. Entonces también cumple función distintiva. Bien, tienes más casos. Mira, tienes el caso de público, tienes el caso de público y público, desplazas el acento y hay un cambio de significado. Bien, a eso se refiere. Profesor, es necesario que eh, se presente en todas las posiciones. No, no es necesario que se presente en todas las posiciones. Bien, basta que se presente en algunas. Bien, eso es algo que debes tener en cuenta. Por ejemplo, puedes tener la palabra nado y nadó. Bien, nado y nadó. Bien, puedes tener la palabra ira, irá, ira, irá. Puedes tener compro, compró, y solamente ocurre a nivel de dos ubicaciones. Bien, solo a nivel de dos ubicaciones. Entonces, eso es importante de señalar. Y el acento, recuerda que ocurre a nivel de palabra. ¿Se te ocurren más ejemplos de casos así? ¿Me podrías Podría ser escribir? ¿Cómo? Podría ser célebre, celebre, celebré, cumple las tres ubicaciones. Podrías tener redacto, redactó. Podrías tener informe, informé, ¿no? Y va a ir cumpliendo estas funciones. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Eso respecto al acento. profe, y por ejemplo, casa de casar con casa de vivienda, ¿podría ser también? No, 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 porque ahí ambas son graves, ¿no? Casa, son graves, las dos son graves. O sea, las dos llevan el acento en la misma ubicación. Entonces, son palabras diferentes. Ahí no cumpliría. ¿Ok? Tienes que ser que en una sola palabra desplaces el acento. Por ejemplo, otro caso podría ser en em, íntimo, 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 cumple, ¿no? O simplemente en la palabra jugo, jugó. O sea, es una sola palabra. ¿Bien? Ok. A ver,
trabajamos nuestro primer ejercicio de aplicación. En el 1 tienes 2 alternativas, por si acaso, ¿ya? Y luego analizas el número 2. A ver, tienes algunos minutitos. ¿Listo, chicos? A ver, analizamos juntos. Nos dice, Jaime está trabajando en el Poder Judicial. En ninguna de estas palabras, al desplazar el acento, cambia el significado. Entonces, ninguna va a cumplir. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Observo lo mismo, ¿no? En ninguna.
En ninguna cumple. Cocino con esmero esta guatia surcana. Ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que existe la palabra cocino, pero también existe cocino. Bien, también existe cocino. Entonces, no, cumple. Esta es parte de tu respuesta. Alejandro compró un nuevo videojuego. También cumple, ¿no? ¿Por qué cumple? Porque existe compró, pero también existe compro. Entonces, también cumple. También era tu respuesta. Por eso te decía, aquí tienes dos alternativas. Finalmente te pedían en qué palabras se presentaba la función distintiva, ¿no? Por medio del acento. Y lo tenías en ganará, ganarás y estudio. Porque así como existe ganarás, también existe ganarás. Y así como existe estudio, también existe estudió. Entonces, cumplía. Bien. A eso se refiere el acento fonológico, a eso se refiere cuando a ti te pidan fonema acento. Bien. Esa es la lógica del tema. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta esa parte, chicos? ¿Alguna duda? Ya. Entonces seguimos. Y seguimos ahora con el otro fonema suprasegmental, que es el tono. Bien. A ver. ¿Qué es el tono, chicos? El tono se refiere a la modulación o inflexión de voz que haces al término de una palabra. Te dice, es una unidad perceptual asociada a las vibraciones de las cuerdas vocales. Bien. Eso es el tono. Y el conjunto de tonos se le va a denominar como entonación. ¿Ya? El conjunto de tonos se le denomina como entonación. Nosotros vamos a usar el término tono, ¿ya? No vamos a trabajar con entonación, vamos a trabajar con el término tono o inflexión tonal. Entonces, vamos a hablar de las inflexiones tonales del español. Existen tres, chicos, tres inflexiones tonales. Tienes la inflexión tonal ascendente, la descendente y la horizontal, ¿ya? Existen esas tres. Entonces, ¿qué es la inflexión tonal ascendente? La inflexión tonal ascendente representa solamente en preguntas cuya respuesta puede ser un sí o un no. Solamente en esos casos. Bien, solo en esos casos vas a encontrar la inflexión tonal ascendente. ¿Ya? Preguntas cuya respuesta puede ser sí o no. Esa es una pregunta que hace un hablante cuando no tiene absolutamente nada de información. ¿Ya? Ahí la vas a encontrar. Por ejemplo, ¿el español tiene acento grave? ¿La sílaba contiene acento y tono? Entonces, si tú percibes, yo estoy haciendo una inflexión diferente para que sea evidente que estás frente a una pregunta. ¿Bien? Porque si yo no hago esa inflexión de voz, entonces, si yo no hago esa inflexión de voz, tú podrías pensar que es una afirmación. ¿Sí o no? Tranquilamente podría confundirse con una afirmación. Bien, entonces solamente en este tipo de preguntas tú vas a tener la inflexión tonal ascendente. Es importante, chicos, que aprendan a identificar, ¿ya? Solamente la encuentras en preguntas, cuya respuesta va a ser sí o no. ¿Ok? Luego tienes la inflexión tonal descendente. La inflexión tonal descendente se va a presentar en enunciados, en oraciones que afirman sobre algún hecho. Bien. Lo vas a encontrar en oraciones exclamativas,
Bien. Lo vas a encontrar en oraciones imperativas y en oraciones interrogativas pronominales. Ya, pronominales. ¿Qué es una oración interrogativa pronominal? Es una interrogación que va a presentar pronombres interrogativos. Ya, presenta pronombres interrogativos. Eso es lo que va a ser una interrogativa pronominal. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? Entonces ahí tienes que recordar esa teoría, ¿no? Pronombres interrogativos son qué, quién, cuál, cómo, dónde. Las preguntas que presenten estos pronombres van a ser consideradas eh, como interrogativos pronominales, cuya inflexión tonal siempre va a ser descendente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo iremos a Cusco? Uno dices, ¿cuándo iremos a Cusco? Así no preguntas, ¿cierto? No es necesario hacer esa inflexión de voz. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué no es necesario? No es necesario porque eh, ya está la marca de la pregunta en el pronombre interrogativo. ¿Ya? Por esa razón. Por esa razón. Muy bien. Y luego tienes la inflexión tonal horizontal. La inflexión tonal horizontal se caracteriza por presentarse en enunciados que han sido interrumpidos, ¿ya? Interrumpidos. O sea, que no se han concluido. En ese tipo de enunciados vas a encontrar esta inflexión de voz denominada como horizontal. Ahora, es importante que diferencies bien entre estos dos tipos de preguntas, entre la interrogativa directa total y la interrogativa directa parcial o pronominal. Entonces, tienes que saber reconocerlas para que identifiques la inflexión tonal. Las oraciones interrogativas directas totales son aquellas preguntas, como te estaba diciendo, en las que se va a presentar una interrogación cuya respuesta va a ser un sí o un nada más. Bien, esa es la interrogativa directa total. Y las parciales van a ser aquellas que van a tener pronombres interrogativos. Bien, van a tener pronombres interrogativos. Muy bien. Listo. Las interrogativas directas totales son aquellas que van a tener la inflexión tonal ascendente. Mientras que las interrogativas directas parciales van a tener una inflexión tonal descendente. Muy bien. Se observa la función distintiva del tono. Se va a presentar en enunciados que al cambiarles la inflexión tonal, cambie su significado. Esto solo puede suceder en preguntas cuya respuesta es sí o no, que se vuelvan afirmaciones. Por ejemplo, tú tienes, ¿Marina guardó su dinero? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que es una pregunta? Por mi inflexión de voz, por el tono final ascendente, porque yo digo, ¿Marina guardó su dinero? Dinero, bien, es ascendente. Pero si yo cambio esta inflexión de voz y la vuelvo descendente y digo, Marina guardó su dinero, entonces, ¿qué sucede? Se está volviendo una afirmación. El tono final descendente en este caso la está convirtiendo en una oración enunciativa. Solamente cambiando mi inflexión de voz, mi inflexión tonal, cambia todo el significado de esta oración. Entonces yo puedo afirmar que aquí hay fonema tono.
¿Por qué? Porque está cumpliendo la función distintiva. ¿Qué es la función distintiva? La capacidad que tiene un fonema de cambiar significados. Bien, eso. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Listo. Entonces vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué nos piden? ¿Dónde hay tono con función distintiva? O sea, ¿dónde hay fonema tono? Y en la número 2, ¿dónde el acento y el tono cumplen función distintiva? Bien. Muy bien. A ver, ¿cómo escribes la palabra prever? En ese caso, ya sabes que siempre la inflexión tonal va a ser descendente porque es una pregunta que tiene pronombre interrogativo. ¿Qué delicioso perfume el de Ídico? Ese que es un exclamativo, entonces es descendente.
Siempre, las exclamativas siempre son descendentes, ¿no? ¿Pueden ingresar los perros al local? Acá tengo una pregunta. Una pregunta cuya respuesta va a ser sí o no. Y que si cambio mi inflexión de voz se puede volver una afirmación, ¿no? Pueden ingresar los perros al local. Entonces, en esta alternativa cumplía función distintiva. O sea, hay fonema, tono. Luego, en la número 2 te pedían acento y tono, o sea, ambos. Recuerda que el acento ocurre a nivel de palabra y el tono a nivel de oración. Habló con aplomo y amor a los niños. ¿Hay fonema acento? Sí, porque así como existe habló, existe hablo. Cumple. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Habló con aplomo y amor a los niños? Entonces, en esta primera alternativa tenías tú acento y tono como fonemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Ya. Entonces seguimos. Ahora vamos a trabajar la sílaba. La sílaba es la unidad inmediatamente superior al fonema. Bien. También vamos a hablar de 3 tipos de sílaba. Vas a tener la sílaba fonológica, la sílaba fonética y la sílaba ortográfica. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede aquí? La sílaba fonológica se refiere a esas posibles combinaciones de fonemas segmentales que existen en una lengua. Por ejemplo, tú sabes que puedes formar una sílaba como tra, o puedes formar una sílaba como pres. En el español lo puedes formar una sílaba como la, ¿no? Y así, sabes cuáles son las combinaciones posibles. Eso es a nivel de fonología. Fonéticamente es cuando tú articulas los sonidos, o sea, la sílaba fonética se define como la mínima unidad de pronunciación. Y la sílaba ortográfica representa la sílaba fonológica, pero en la escritura. Bien, va a representar la sílaba fonológica en la escritura. Entonces tienes 3 tipos de sílaba. Obviamente a ti te van a preguntar por la sílaba ortográfica, porque debes saber cómo silabiar ortográficamente, ¿no? Por la naturaleza del curso es lo que lo que requieres saber. ¿Qué más? ¿Cómo es la estructura de la sílaba? Bueno, el elemento obligatorio de la sílaba es el núcleo. Bien. ¿Ok? Ese es el elemento central, el núcleo, la vocal. También es llamado como cima o cabeza, ¿ya? Esos son los otros 2 nombres del núcleo silábico. Y este puede aparecer acompañado de márgenes silábicos. ¿Quiénes son los márgenes silábicos? Las consonantes. Las consonantes suelen funcionar como márgenes silábicos. Bien. Ahora, los márgenes silábicos tienen nombres según el lugar donde se presentan. Si anteceden al núcleo, lo vas a llamar margen silábico anterior. ¿Ok? ¿Qué otros nombres recibe ese margen silábico anterior? También es llamado como arranque o ataque. Y si el margen silábico posterior, y si el margen silábico aparece después del núcleo, lo llamas margen silábico posterior, margen silábico postnuclear o coda. ¿Bien? Entonces depende de su ubicación para que reciba esos nombres. Tú vas a encontrar sílabas en el español con márgenes silábicos o sin márgenes silábicos, pero nunca vas a encontrar una sílaba sin núcleo. Es decir, no existe sílaba sin vocal. ¿Bien? Siempre va a estar presente la vocal. ¿Ok? Ahora, es importante que recuerdes también lo que corresponde a la clasificación de sílabas. Vamos a ver cuáles son los criterios
que se emplean para clasificar a la sílaba. Bien. En primer lugar tienes, según la presencia del acento. Bien. Según la presencia del acento, tú vas a tener la sílaba tónica. La sílaba tónica es la que lleva acento. Y la sílaba átona, que es la que no lleva el acento. No lleva acento. Por ejemplo, digamos que tienes la palabra campana. En la palabra campana, la sílaba tónica es pa. ¿Por qué? Porque tú dices campana. Y tanto cam y na serían las sílabas átonas. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a resaltar aquí. Esta la ponemos en negrito. Y resaltamos las átonas que son cam y na. Esa es la clasificación de la sílaba considerando la presencia del acento. Luego tienes, según la presencia de coda, que era la coda, que habíamos dicho que era la coda, chicos. Habíamos dicho que la coda era lo mismo que el margen silábico posterior, ¿no? Entonces, si la sílaba presenta margen silábico posterior, lo vas a llamar, la vas a llamar sílaba trabada o cerrada. Bien, esta es la que termina en consonante. Y si la sílaba termina en vocal, la vas a llamar libre o abierta. Entonces termina en vocal. Ya está. Por ejemplo, en la misma palabra, campana, cam es una sílaba trabada. Bien. ¿Por qué es una sílaba trabada? Porque termina en consonante. Y tanto pa y na van a ser consideradas como sílabas libres. Ya, estas son sílabas libres. Ya está. Muy bien. Esta es entonces la clasificación de la sílaba. Estos son los criterios. Es importante que los recuerdes porque a ti te pueden preguntar considerando ambos criterios, ¿ya? O sea, te van a decir si la sílaba es tónica libre o si es átona trabada. Así te van a aparecer los criterios. Entonces tienes que tener bien claros estos conceptos. ¿Dudas o preguntas, chicos? Luis, ¿podrías volver a explicar el 1? Ya, según la presencia del acento. Ustedes saben que todas las palabras del español siempre hay una sílaba que recibe o donde recae el acento. Todas las palabras tienen una sílaba donde cae el acento. Por ejemplo, cuando dices cuaderno, tú acentúas cuaderno. Entonces, esa sílaba que lleva el acento se llama tónica. Las que no llevan el acento, como el caso de cuaderno, cua y no, van a ser consideradas átonas. Esa es la clasificación según la presencia del acento. Entonces, la sílaba tónica es esa sílaba que lleva el acento y las átonas son aquellas que no llevan acento. ¿Bien? A eso se refiere. Sí, Luis, gracias. Muy bien. Muy bien. Listo. Esto del silabeo lo vamos a ver al final. Vamos a hablar ahora de las secuencias vocálicas. A ver, ¿qué es una secuencia vocálica, chicos? Por ejemplo, yo te voy a decir
que la palabra secuencia tiene secuencia vocálica. Te voy a decir que la palabra filosofía tiene secuencia vocálica. Te voy a decir que la palabra cuaderno tiene secuencia vocálica. La palabra paisaje tiene secuencia vocálica. La palabra cielo tiene secuencia vocálica. La palabra ciudad tiene secuencia vocálica. Bien. Entonces, ¿qué es una secuencia vocálica? Es cuando a nivel de palabra, en una palabra, aparecen dos o más vocales juntas. A eso se refiere. Bien. Entonces, en una palabra ocurren dos o más vocales juntas. Por ejemplo, en secuencia tienes UE y A. En filosofía tienes IA. En cuaderno tienes UA. En paisaje tienes AI. En cielo tienes IE y en ciudad tienes IU. Esas son secuencias vocálicas, ejemplos de secuencias vocálicas. Las secuencias vocálicas también son llamadas grupos vocálicos. Bien. Esto no sería ningún inconveniente, no nos llamaría tanto la atención si es que no tuviésemos que hacer silabeo ortográfico. Porque cuando hacemos silabeo ortográfico vamos a necesitar saber qué suceden con estas vocales, si las dejamos juntas, si las separamos, bien, vamos a necesitar saber ello. Entonces, para que puedas reconocerlas, vamos a trabajar cuáles son estas secuencias vocálicas del español. Bien. Por ejemplo, tienes tienes dos grupos vocálicos, ¿ya? O sea, dos tipos de secuencias vocálicas. El grupo homosilábico y el grupo heterosilábico. ¿Bien? ¿A qué se refiere el grupo homosilábico? El grupo homosilábico se presenta cuando las vocales que están dentro de esa palabra no se van a separar, forman parte de una misma sílaba. A eso se refieren los grupos homosilábicos. Son dos. Tienes por un lado el diptongo y por otro tienes el triptongo. Por otro lado, el grupo heterosilábico sí implica separación. El grupo heterosilábico implica que las vocales que aparecen dentro de una palabra, cada una se va a separar y va a formar su propia sílaba. ¿Bien? Ahora, mira, acá hay algunas aclaraciones. Te dice, sí presentan grupos vocálicos, por ejemplo, la palabra Leo, Diana, hueco, vóley, pero no hay secuencia de vocales, por ejemplo, en queso y en guerra. ¿Por qué? Profesora, pero yo veo ahí que aparece una U y una E. Sí, pero tú no produces cueso, tú no dices guerra. O sea, esa vocal U se presenta, pero no se articula, no se pronuncia. Por lo tanto, no la vas a considerar. ¿Ya? Muy bien. Eso es importante. Listo. Comencemos entonces con el diptongo. Ah, pero antes de ver estos grupos, quiero que recuerdes la clasificación de las vocales. Vas a tener vocales abiertas y vocales cerradas. Bien. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Por qué se denominan abiertas? Porque el momento que tú articulas estas vocales hay mayor abertura en la cavidad bucal. ¿Ya? Y las cerradas son I, U. Cuando tú articulas estas vocales hay menor abertura en la cavidad bucal. ¿Bien? Acústicamente, te comento que las vocales abiertas son denominadas como fuertes y las cerradas son consideradas como débiles. Eso acústicamente hablando. ¿Bien?
¿Por qué te decía que debes recordar esta clasificación de las vocales? Porque al momento que trabajemos cada uno de estos grupos vocálicos van a aparecer estas combinaciones. Entonces, por ejemplo, el diptongo, que es el primer grupo homosilábico, te dice, es la unión de dos vocales en la misma sílaba. O sea, cuando tú veas estos casos, no los vas a separar. Van a formar parte de una misma sílaba. ¿Qué casos tienes? Vocal cerrada con vocal abierta. Bien, vocal cerrada con vocal abierta. O puedes tener vocal abierta con vocal cerrada. También podrías tener, te dice, dos vocales cerradas. ¿Ya? A ver, vamos a ver esto con más detalle. Te dice vocal abierta más vocal cerrada. ¿Qué combinaciones posibles serían? AI, AU, EI, EU, OI, OU. Vocal abierta y después la cerrada. Son todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Pero también puedes tener vocal cerrada con vocal abierta. Sería IA, UA, IE, UE, IO, UO. Esas serían las posibles combinaciones, ¿cierto? Muy bien. Pero también puedes tener dos vocales cerradas. Hay una condición, tienen que ser diferentes. Como tienen que ser diferentes, solo me da estas posibles combinaciones. IU, UI. Ahora, estos tipos de diptongos también reciben otras denominaciones. Por ejemplo, el primer tipo también es llamado diptongo decreciente. ¿Por qué? Porque la abertura de la cavidad bucal se va reduciendo. Bien. Y luego tienes el diptongo creciente. ¿Por qué se llama creciente? Porque la abertura de la vocal cerrada va aumentando para terminar en la vocal abierta. Por eso es creciente. Y el último es denominado como diptongo homogéneo. Ya está. Tienes decreciente, creciente y homogéneo. Esos son los tipos de diptongo del español. En total vas a tener ¿cuántas combinaciones de diptongos posibles? 14 combinaciones. 14 combinaciones posibles de diptongos en el español. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Preguntas sobre los diptongos, chicos? ¿Alguna duda? Listo. Entonces, vamos a seguir. Y ahora hablemos del otro grupo homosilábico, que es el triptongo. Bien. ¿Qué es el triptongo? Te dice, es la unión de tres vocales en la misma sílaba. ¿Cuál es la única combinación posible? Ojo, única. Una vocal abierta entre dos cerradas. Entonces, eso me da estas posibles combinaciones. Uai, uau, uei, ioi, iei, iai. Bien. Esas serían las posibles combinaciones. Bien. Palabras como guayno, estudiéis, averigüéis, o palabras como, por ejemplo, Paraguay,
ioides. Bien. Y a veces, chicos, cuando una palabra comienza con un diptongo y le pones un prefijo, se puede formar un triptongo. Por ejemplo, en semiautomático. Bien, en semiautomático. Bien, ahí se ha formado un triptongo. Bien. Entonces ahí tienes algunos ejemplos de casos de triptongos. Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre el triptongo, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se está comprendiendo? Profe, en Paraguay hay tres vocales juntas porque yo veo Claro. una Y. Esa es una pregunta interesante. Profesora, yo solo veo dos vocales porque la Y es una consonante. Claro, pero en este caso tiene valor vocálico, porque cuando tú pronuncias, dices Paraguay, entonces le estás dando un valor de vocal. Cuando la letra Y tiene sonido vocálico, va a formar grupos, estos grupos homosilábicos. Por ejemplo, en la palabra hoy, ¿qué vas a encontrar en la palabra hoy? Vas a encontrar un diptongo. Bien, encuentras un diptongo. O en la palabra hay, también tienes diptongo. Bien, ¿por qué? Por el sonido. Tiene sonido vocálico. ¿Ya? Por ello. ¿Queda clara la duda? Excelente. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Listo. Entonces, vamos a ver el otro grupo silábico, la otra secuencia vocálica. La otra secuencia vocálica es el hiato. El hiato implica separación de vocales, ¿ya? O sea, las vocales se van a separar, y cada una de ellas va a formar su propia sílaba. Hay dos tipos de hiato. Tienes el hiato simple, el hiato y el hiato acentual. El hiato simple se presenta cuando aparecen dos vocales abiertas o dos vocales cerradas idénticas. Por ejemplo, en tráelo tienes dos vocales abiertas, cada una se separa y forma su propia sílaba. Lo mismo en alcohol o en relevo. En tito, chita y dumbiro tenemos dos vocales cerradas idénticas. Bien, dos vocales cerradas idénticas. Por lo tanto, se tienen que separar. No te vayas a confundir como el caso de las dos cerradas del diptongo que permanecían juntas. Ahí eran diferentes, solamente era I, U, I. Aquí tiene que ser I, U, U. ¿Bien? Y el hiato acentual se presenta cuando hay una vocal cerrada y una vocal abierta. Pero la vocal cerrada es la que lleva el acento. Eso hace que se separen y que ya no sea un diptongo. Necesariamente la vocal cerrada va a tener acento. Por ejemplo, en la palabra oído, en la palabra huancaína o en la palabra grúa. Bien, ahí encuentras casos de hiato acentual. Ahora se comprende mejor por qué se denomina hiato acentual, ¿no? Porque el acento va a aparecer, pero sobre la vocal cerrada. Es oportuno también mencionar que la vocal cerrada va a llevar siempre va a presentar una tilde, ¿ya? En la escritura siempre va a tener una tilde. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos revisado lo que es el diptongo, lo que es el triptongo y lo que es el hiato. Ahora, vamos a hablar sobre el silabeo, ortográfico. ¿A qué se refiere el silabeo ortográfico? A la separación en sílabas de una palabra en el plano de la escritura. Bien,
Así es como se va a presentar. Normalmente la secuencia silábica que se va a formar, la tipología silábica es de consonante vocal. Eso es lo que prevalece. ¿Bien? Por ejemplo, mira la palabra escoba, la palabra Leonor, la palabra desunir. Cuando vas a hacer un silabeo ortográfico, lo primero que debes hacer es observar si la palabra presenta, ojo, si la palabra presenta secuencias vocálicas, ¿ya? Eso es muy importante, porque vas a saber si estás frente a un diptongo, un triptongo o un hiato, ¿bien? Debes tener cuidado en las palabras que tienen prefijo, ¿ya? Porque a veces se separa erróneamente el prefijo y luego la palabra, y no debe ser así, porque el prefijo ya es parte de la palabra. Bien, entonces como el prefijo es parte de la palabra, tú tienes que considerarlo como dentro de la estructura de la palabra. Por ejemplo, suboficial, tú no vas a separar sub y luego oficial, sino que tú lo separas como si fuese parte de la palabra. Suboficial. Bien, entonces tienes que recordar ello. ¿Ok? El prefijo es parte de la palabra. Luego, hablemos del caso de la letra H que va a generar dudas. A ver, lo primero que vamos a aclarar. Profesora, ¿qué pasa cuando H me aparece entre una consonante y una vocal? ¿Qué hago? La H entre consonante y vocal no impide que forme sílaba. Tal es el caso de la palabra alhaja. Tienes una consonante, una H en medio de una consonante y una vocal. Entonces, ¿cómo haces la separación? De la siguiente manera. ¿Por qué? Porque la norma dice que la letra H no impide que formes sílaba entre consonante y vocal. Por esa razón. ¿Bien? Muy bien. Lo mismo, por ejemplo, en anhelo. Cuando tienes anhelo, vas a separar. Anhelo. Bien. Ahí está. Muy bien, chicos. A ver. Luego tienes, ¿qué pasa si una H aparece en medio de un diptongo? Por ejemplo, en la palabra prohibido. En la palabra prohibido, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a ignorar H y vas a formar tu diptongo. Prohibido. Lo mismo con saumerio. Tienes saumerio. Bien. Profesor, ¿y qué pasa si una H se presenta en medio de un hiato? A ver, analízalo. ¿Qué crees que puede suceder? Bien, ¿qué sucede en ese caso? Lo mandas con la segunda o la mandas con la segunda vocal. Entonces, formas, por ejemplo, ahora. O, por ejemplo, en la palabra zanahoria, que también tiene hiato. Zanahoria. Bien, ahí está.
Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? Usted no te dijo que el hiato siempre va a llevar tilde. ¿Eso de qué forma? El hiato acentual, o sea, cuando tienes vocal cerrada con vocal abierta. Por ejemplo, en la palabra tía, ese es un hiato acentual. Cuando tienes una vocal cerrada y una vocal abierta y tú al momento de pronunciar la palabra acentúas la vocal cerrada. Ahí es donde se forma el hiato acentual. Tú no dices tía, tú dices tía y acentúas la vocal cerrada, ¿cierto? Ok, Mm. muy bien. Seguimos. Em, ya, eso es lo que te comentaba del hiato acentual. Bien, ok. ¿Qué otro aspecto debes recordar para hacer tu silabeo ortográfico correctamente? Por ejemplo, el caso de X, cuando X está entre vocales, ¿ya? Por ejemplo, en examen tienes examen. Cuando X está entre vocales, al momento de hacer tu silabeo ortográfico, lo vas a mandar con la segunda vocal. Lo mismo la palabra taxi, ¿no? Taxi, ¿ya? Esos son aspectos que debes recordar. Profesor, ¿y qué pasa si tengo prefijo y también tengo la letra H? Por ejemplo, en la palabra superhombre. Ah, bueno, tienes su, P, y mira cómo voy a separar. Así voy a separar. ¿Por qué separo así? Porque H no me impide formación de sílaba entre consonante y vocal. Por esa razón. Bien, listo. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay más preguntitas, chicos? Ya. Entonces vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Nos piden que separemos en sílabas estas palabritas y en la segunda que contabilicemos los diptongos. Bien, a ver, analízalo por favor.
Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo es que separamos estas palabras? Mira, las dos vocales las voy a dejar juntas. ¿Por qué? Porque se trata de un diptongo. X se va con la segunda y lío se queda junto también por tratarse de un diptongo. En el caso de antigénico voy a trabajar así. An, ti, i, gie, ni, o. Bien. Luego tienes ex enamorado. Ex, na, mo, ra, o. Bien. X entre vocales se va a la segunda. En el hiato acentual me preguntan, ¿se tiene que separar o obligatoriamente la vocal tildada? Siempre la vocal va a estar tildada en el hiato acentual y siempre se tienen que separar. Siempre. El hiato acentual siempre se separa. Cada vocal forma su propia sílaba. ¿Ok? Acá tenemos subarrendar, sería subarrendar. Y tenemos huida. Huida. Bien. A ver, voy a poner aquí algunos ejemplitos de hiatos acentuales para que no te quedes con la duda. Por ejemplo, habíamos puesto la palabra tía. Tía voy a separar. Cada uno forma su propia sílaba. Así. Por ejemplo, digamos que tienes la palabra reúne. Entonces separo aquí. Y aquí separo. Bien. Estoy separando ese hiato acentual. Siempre se tilda y siempre se separa. Bien. Ahora, en la segunda preguntita nos piden que contemos los diptongos. Dice, entre los delitos de ciberdelincuencia, UE es un diptongo y A. ¿Qué se cometen con mayor frecuencia? Tienes UE y A. En nuestro tenemos UE, se encuentra, tienes UE, fraude, tienes AU, mediante, tienes IA, sociales, tienes IA, suplantación, tienes IO, sexual, tienes UA y nada más. Profesora, ¿por qué no considero la palabra que? Porque no pronuncias cue. La U no suena. ¿Bien? ¿Cuántas tenías? 11, ¿no? 11 palabritas, ¿ya? Con diplomas. ¿Dudas, preguntas, dificultades con alguna de ellas? Entonces seguimos con el otro ejercicio. Te piden, señale la opción en la que se presentan hiatos y en la segunda que identifiques todas las secuencias vocálicas que se presentan. Comienza, por favor.
A ver, vamos a corroborar. Bien, muy bien. En la primera te pedían yatos. Dice, Maribel estudiará lingüística. En estudiará tenías diptongo. Y ya era un diptongo, ¿no? En lingüística, UI también es un diptongo. Profesora, pero hay acento. Pero las dos son cerradas. Entonces una depende de otra. Ya rehice la tarea de álgebra. Rehice es un yato acentual. Tarea también es un yato, pero es un yato simple. Entonces aquí tenías dos yatos. Cumplía con la indicación. Le harán un lavado de oídos. Oí es un yato acentual, pero solo hay uno. Te pedían yatos. En junio viajaremos a Juanjuy. Junio, IO es diptongo. Via, IA es diptongo. Juanjuy tiene dos diptongos. O sea, en esta alternativa solo había diptongos. No confíes en extraños, hijo. Confíes, hiato, acentual. Número 2. A ver, identificamos. Tatiana era un diptongo. Ruedas, también tenías un diptongo. En viaja, también tenías un diptongo. Fue, es un diptongo. Diligencia, también es un diptongo. Guaura, es un triptongo. Hoy, es diptongo. Habíamos dicho el caso de Y, que suena como I. Sillao es un yato simple. Vuelo, diptongo. Fue, diptongo. Axel se ríe, hiato acentual. Tío, hiato acentual. Desinfección, diptongo. Condominio, diptongo. Bien, listo. Preguntas, dudas que hayan quedado de este ejercicio, algo que no esté muy claro. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. Muy bien. Entonces, nos vamos a los ejercicios seleccionados para esta clase. ¿Se ve, chicos? Excelente, muy bien. Esa es la pregunta 4. No está tal como tu material porque tenía error, han sido subsanados, entonces guíate de lo que estoy presentando. Bien, a ver, me envías tu clave.
Muy bien, veamos. Te decía, en el español, los fonemas suprasegmentales son dos, el acento y la entonación. El primero tiene como dominio la palabra, mientras que el segundo la oración. De acuerdo con la afirmación anterior, seleccione la opción que presenta función distintiva del acento y del tono. El anciano bailó marinera norteña. Ojo que te piden los dos. Esta es una oración exclamativa, siempre va a ser descendente. Descartamos. Saludo a los familiares amablemente. Existe saludo, pero también existe saludó. Entonces hay fonema acento. Y aparte, lo podías volver una pregunta. ¿Saludo a los familiares amablemente? Entonces aquí tenías tu respuesta correcta. En las telas de algodón ya secaron, podía haber fonema tono, pero no fonema acento. Elías leyó el discurso con emoción, había fonema tono, pero no había fonema acento. Y en el sonido del mar es muy relajante también. No había fonema acento. ¿Bien? Por si acaso ha sido subsanada. ¿Ya? Vamos con la pregunta 5. Muy bien, veamos. La entonación es una característica de las oraciones del español. En los enunciados, compra tu departamento totalmente equipado. Encontraron a la niña a salvo en un parque. ¿Sabes el significado de la palabra respeto?
las inflexiones de tono son. Compra tu departamento totalmente equipado es una oración exclamativa. Va a tener inflexión tonal descendente. Encontraron a la niña a salvo en un parque es una oración enunciativa. Está informando. También es descendente. ¿Y sabes el significado de la palabra respeto? Es una pregunta cuya respuesta va a ser sí o no. Esa va a ser ascendente. Entonces tu respuesta aparecía en dado. Pregunta 7. Te piden el correo silabeo ortográfico. ¿Se le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Te escucho. Miss, en la pregunta 4 no se suponía que la palabra tenía que tener una sin acento y otra con acento. No tiene que aparecer. O sea, no tienen que aparecer las dos formas. Basta que esté sobreentendido que al desplazar el acento pueda cambiar su significado. O sea, no tiene que aparecer las dos formas o las tres formas. ¿Bien? Ah, ya no tenía que aparecer. Ya, Miss, gracias. Claro. Ok. Vamos a ver esta preguntita. El silabeo ortográfico de las palabras se realiza según las normas de la gramática normativa. De acuerdo con ellas, seleccione la opción que presenta adecuada segmentación silábica de las palabras. Su último video es primero en tendencias. Ya, video tenía que separarse de la O, ya que era un yato simple. Pero tendencias, CIAS, debió permanecer junto, porque era un caso de diptongo. La música clásica relaja el cuerpo del bebé. El problema estaba en relaja, ¿no? Debió separarse re, la, ja, ¿ok? En casita decía, reír disminuye los niveles de cortisol, Paco. Reír debió separarse por ser un yato acentual. Bien, es un yato acentual. La voz del falsete permite llegar a notas altas. Esa es tu respuesta. Era correcto. El mango aporta antioxidantes. Tío debió permanecer junto. Tío debió permanecer junto. Bien. Última preguntita. Pregunta 10.
Te piden un hiato simple y un hiato acentual en ese orden. Muy bien. Dice, el hiato es una secuencia de vocales que pertenecen a sílabas diferentes.
En el español, las palabras pueden presentar hiato simple o hiato acentual. Teniendo en cuenta la información anterior, marque la alternativa que presenta hiato simple y acentual respectivamente. Mía fue adoptada por una familia joven. Mía es un hiato acentual, pero fue y familia tiene diptongos. No cumple con lo que están pidiendo. Cerca del aeródromo, AE es un hiato simple. Vivía es un hiato acentual. Por lo tanto, aquí estaba tu respuesta correcta. En él tenía un extraordinario registro vocal. Tenía es un hiato acentual. Extraordinario es un hiato simple. Y en IO tenías un diptongo. Antes peleaban, ahora son inseparables. Peleaban es un hiato simple, ahora también es un hiato simple. El ruido proviene de la casa de Patricia. Ruido es un diptongo, proviene es un diptongo, Patricia también era un diptongo. Bien. Ok. Ok, chicos, no sé si ha quedado alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté muy claro. La próxima semana ya vamos a trabajar lo que corresponde a escritura. Vamos a hacer una pausa en la gramática del español para trabajar escritura. Debes recordar que la escritura no es parte de la gramática de las lenguas. Entonces hacemos una pausa, bien, para estudiar para estudiar lo que es escritura y luego ya retornamos a gramática. Bien, eso es lo que vamos a trabajar en la próxima sesión. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, chicos? Muy bien, entonces vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia, participación y nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga.